Romario me miró directo a los ojos y dijo algo que nunca olvidaré. Te quiero lejos, mamá. No puedo vivir con una madre que no contribuye financieramente. Sus palabras cayeron como piedras sobre mi pecho. Estábamos en la sala de la casa, esa misma sala donde lo había cargado cuando era bebé, donde había pasado noches sin dormir cuidándolo cuando tenía fiebre, donde había celebrado cada uno de sus cumpleaños. Yo solo lo miré en silencio. No grité. No lloré. No pregunté por qué. Él esperaba una reacción, lo sé. Esperaba que me quebrara, que suplicara, que me defendiera. Pero yo solo asentí despacio, como si estuviera aceptando algo inevitable. Está bien, hijo, le dije con voz tranquila. Si eso es lo que quieres. Vi algo en su rostro. Sorpresa, tal vez. O decepción de que yo no hubiera peleado. Pero enseguida volvió esa mirada fría que había empezado a usar conmigo hacía meses. Me alegra que lo entiendas, continuó, cruzándose de brazos. Esto no es personal, mamá. Es que ya no eres útil aquí. Vives de lo que yo gano, comes de lo que yo pago, duermes bajo el techo que yo mantengo. Cada palabra era como un golpe calculado. Él sabía exactamente dónde atacar. Necesito una vida diferente, agregó, mirando hacia la ventana como si yo ya no estuviera ahí. Una vida donde no tenga que cargar con responsabilidades que no me corresponden. Responsabilidades. Así me llamó. Como si yo fuera una cuenta pendiente, un peso muerto que arrastraba su éxito. Me quedé de pie frente a él, con mis 63 años cargados en la espalda, y lo observé como si lo viera por primera vez. Este hombre alto, de traje bien planchado, con reloj caro en la muñeca y teléfono de última generación en la mano, era mi hijo. El mismo que había traído al mundo con dolor y amor infinito. ¿Cuándo quieres que me vaya?, pregunté con calma. Él pareció aliviado de que no hubiera drama. En unas semanas. Te voy a ayudar a buscar un lugar pequeño, algo sencillo donde puedas estar tranquila. Nada lujoso, claro, pero digno. Digno. Qué palabra tan extraña viniendo de él. Gracias, dije simplemente. Romario asintió, como si acabara de cerrar un trato de negocios. Tomó su teléfono, revisó algo en la pantalla y salió de la sala sin decir nada más. Lo escuché subir las escaleras hacia su habitación. La puerta se cerró con un sonido seco. Me quedé sola en esa sala. El reloj de pared marcaba las 5 de la tarde. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo todo de naranja. Me senté en el sofá donde tantas veces me había sentado con él cuando era niño. Le leía cuentos ahí. Le curaba las rodillas raspadas. Le escuchaba hablar de sus sueños. Ahora ese mismo niño me había dicho que yo no tenía valor. Respiré hondo. No lloré. Todavía no. Había aprendido hacía mucho tiempo que las lágrimas no cambian nada. Solo te hacen ver débil frente a quienes ya decidieron que no vales nada. Esa noche, Romario bajó a cenar como si nada hubiera pasado. Yo había preparado su comida favorita, como siempre. Pollo al horno con papas y ensalada. Él se sentó, comió en silencio mientras revisaba su teléfono, y cuando terminó simplemente dejó el plato en la mesa y se fue. No dijo gracias. No preguntó cómo estaba. No me miró a los ojos. Lavé los platos sola en la cocina. El agua caliente me quemaba un poco las manos, pero no me importó. Necesitaba sentir algo que me recordara que todavía estaba viva, que todavía existía. Mientras secaba los platos, pensé en todo lo que había callado durante años. Pensé en las veces que me había tragado el orgullo, que había aceptado comentarios hirientes, que había fingido no escuchar cuando él hablaba de mí con desprecio al teléfono. Mi madre no entiende cómo funciona el mundo de hoy, le había dicho a alguien hace unos meses. Yo estaba en el pasillo y lo escuché perfectamente. Es de otra época. No tiene ambición, no tiene metas. Solo existe. Solo existo. Esas palabras se habían quedado clavadas en mi memoria desde entonces. Subí a mi habitación esa noche y me senté en el borde de la cama. La casa estaba en silencio. Un silencio pesado, incómodo, lleno de cosas no dichas. Abrí el cajón de mi mesita de noche y saqué una pequeña libreta vieja. Tenía años guardada ahí. Nadie sabía de su existencia. Ni siquiera Romario. Pasé mis dedos por la portada gastada. Dentro de esa libreta había números, fechas, nombres.
Información que había ido recopilando con paciencia durante décadas. Información que mi hijo nunca se había molestado en preguntar. Información que cambiaría todo. Pero todavía no era el momento. Guardé la libreta de nuevo y apagué la luz. Me acosté mirando al techo, escuchando los sonidos de la noche. A lo lejos se oía el tráfico de la ciudad. Dentro de la casa, solo silencio. Cerré los ojos y respiré profundo. Te quiero lejos, había dicho él. Está bien, pensé. Me iré lejos de tu soberbia, de tu ingratitud, de tu crueldad disfrazada de lógica. Pero no de la forma que tú crees, hijo mío. No de la forma que tú crees. Los días siguientes fueron exactamente como imaginé que serían. Romario actuaba como si ya hubiera resuelto un problema molesto. Como si yo fuera una tarea tachada de su lista de pendientes. Me hablaba con esa cortesía fría que duele más que los gritos. Buenos días mecánicos. Respuestas cortas. Miradas que atravesaban sin ver realmente. El viernes por la noche trajo a unos colegas del trabajo a cenar. 4 hombres de traje, con corbatas caras y risas ensayadas. Yo serví la cena como siempre. Preparé todo desde temprano. Entrada, plato fuerte, postre, café. Me moví por el comedor como un fantasma silencioso. Llenaba copas, retiraba platos, traía más pan. Nadie me miraba directamente. Para ellos yo era parte del mobiliario. Esta casa es impresionante, Romario, dijo uno de ellos, un hombre gordo con bigote. Debe costarte una fortuna mantenerla. Mi hijo sonrió con esa sonrisa perfecta que había perfeccionado para impresionar. Sacrificios que uno hace por vivir bien, respondió, sirviendo más vino. Pero vale la pena. Un hombre necesita un espacio que refleje su éxito. Los demás asintieron con admiración. Hablaban de inversiones, de negocios, de viajes. Hablaban de un mundo donde todo se medía en dólares y apariencias. ¿Y vive solo?, preguntó otro, más joven, mirando alrededor. Hubo un silencio breve. Incómodo. Vivo con mi madre, dijo Romario finalmente, con un tono que intentaba sonar casual pero que escondía vergüenza. Por ahora. Ella está mayor, ya sabes. Cuestión de tiempo antes de que necesite un lugar más apropiado para su edad. Un lugar más apropiado. Qué forma elegante de decir que quería deshacerse de mí. Entiendo perfectamente, dijo el hombre del bigote. A veces los padres se vuelven complicados cuando envejecen. Hay que tomar decisiones difíciles. Complicados. Decisiones difíciles. Yo estaba de pie junto a la puerta de la cocina, sosteniendo una jarra de agua, escuchando cada palabra. Ninguno de ellos volteó a verme. Era invisible. Exactamente, continuó Romario, relajándose con el respaldo de sus invitados. Uno no puede detenerse por sentimentalismos. La vida sigue avanzando y hay que adaptarse. Se rieron. Brindaron. Siguieron hablando de sus vidas exitosas. Regresé a la cocina en silencio. Dejé la jarra sobre el mesón y respiré hondo. Las manos me temblaban un poco, pero no de tristeza. De rabia contenida. De indignación silenciosa. Sentimentalismos. Así llamaba él al amor de una madre. Lavé algunos platos mientras ellos seguían riendo en el comedor. El sonido de sus voces llegaba amortiguado. Festejaban algo que no alcancé a escuchar. Más brindis. Más risas. Cuando terminaron de cenar, yo recogí todo. Ellos se movieron a la sala con whiskies en mano. Pasé junto a ellos llevando platos sucios. Nadie dijo gracias. Nadie reconoció mi existencia. Excepto uno. El hombre más joven, el que había preguntado si Romario vivía solo, me miró cuando pasé. Fue una mirada rápida, casi de lástima. Como si hubiera entendido algo que los demás no querían ver. Esa mirada me dolió más que la indiferencia de los otros. La lástima es peor que el desprecio. El desprecio al menos te reconoce como enemigo. La lástima te borra como persona. Terminé de limpiar la cocina cerca de medianoche. Los invitados se fueron entre despedidas ruidosas y palmadas en la espalda. Romario cerró la puerta y se quedó un momento en el recibidor, revisando su teléfono. Yo pasé frente a él rumbo a las escaleras. La cena estuvo bien, dijo sin levantar la vista del teléfono. Bien.
No excelente. No deliciosa. Bien. Gracias, respondí y seguí subiendo. Ah, mamá me llamó cuando ya estaba a mitad de la escalera. Me detuve y volteé. Mañana necesito que no estés en casa durante la tarde. Voy a traer a alguien y prefiero privacidad. Alguien. Una mujer, seguramente. Claro, dije simplemente. Él asintió satisfecho y regresó a su teléfono. Subí a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en la cama y dejé que el silencio me envolviera. Afuera, la noche era oscura. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos como estrellas caídas. Pensé en cómo había llegado hasta aquí. En qué momento mi hijo había dejado de verme como su madre y había empezado a verme como un obstáculo. En qué momento el niño que lloraba en mis brazos se había convertido en este hombre frío que medía el valor de las personas en dólares. Recordé cuando tenía 8 años y se cayó de la bicicleta. Se raspó las rodillas y las palmas de las manos. Llegó llorando a casa y yo lo abracé, limpié sus heridas, le puse curitas con dibujos de superhéroes. Lo acuné hasta que dejó de llorar. Eres la mejor mamá del mundo, me había dicho ese día, abrazándome fuerte. Ahora ese mismo niño me decía que yo no contribuía financieramente. El sábado por la tarde salí de la casa como él me había pedido. Caminé sin rumbo por el barrio. Era un vecindario bonito, con casas grandes y jardines cuidados. Gente que paseaba perros de raza. Niños en bicicletas. Familias que parecían felices. Me senté en una banca del parque y observé pasar la vida. Ancianos tomados de la mano. Madres empujando carritos de bebés. Parejas jóvenes riendo. ¿En qué momento todo se había vuelto tan vacío en mi propia casa? Regresé cuando ya oscurecía. La casa estaba en silencio. Romario no estaba. Había una nota en la mesa de la cocina. Salí. Regreso tarde. No me esperes para cenar. Ni siquiera firmó la nota. Solo palabras secas sobre papel. Esa noche comí sola. Un sándwich simple con té. Me senté en la cocina bajo la luz fría del techo y mastiqué despacio, saboreando mi propia soledad. Después subí a mi habitación y saqué otra vez la libreta del cajón. La abrí en una página específica. Ahí estaban los números que necesitaba recordar. Las fechas importantes. Los nombres de personas que podían ayudarme cuando llegara el momento. Porque iba a llegar un momento. De eso estaba segura. Romario creía que tenía todo el control. Creía que yo era una mujer simple, sin recursos, sin opciones. Creía que me iría mansamente a donde él decidiera, agradecida de que me diera algún lugar barato donde terminar mis días. Él no sabía nada. No sabía que yo había sido más inteligente de lo que él jamás imaginaría. No sabía que mientras él construía su imagen de hombre exitoso, yo había estado construyendo algo mucho más sólido. Guardé la libreta de nuevo y me recosté. Mañana sería domingo. Romario probablemente dormiría hasta tarde, desayunaría lo que yo preparara sin dar las gracias, y pasaría el día en su computadora o con su teléfono. Y yo seguiría siendo invisible. Pero no por mucho tiempo más. Cerré los ojos y dejé que el cansancio me llevara al sueño. En mis sueños, vi la cara de Romario cuando descubriera la verdad. Vi su sorpresa, su confusión, su desesperación. Y sonreí en la oscuridad. El martes siguiente todo cambió. O mejor dicho, yo descubrí hasta dónde llegaba realmente la crueldad de mi hijo. Fue por casualidad. O tal vez por ese instinto que desarrollan las madres después de tantos años de conocer a sus hijos. Ese instinto que te dice cuando algo no está bien. Eran cerca de las 3 de la tarde. Yo estaba en la lavandería doblando ropa. La puerta estaba entreabierta y desde ahí se podía escuchar lo que pasaba en el estudio de Romario, que estaba al final del pasillo. Él no sabía que yo estaba en casa. Le había dicho que saldría a hacer unas compras, pero me había devuelto porque olvidé mi cartera. Entré silenciosa, como siempre, sin hacer ruido. Entonces lo escuché hablando por teléfono. Su voz llegaba clara desde el estudio. Sí, exactamente. En 2 semanas máximo ya no estará aquí. Hice una pausa. Me quedé inmóvil con una toalla entre las manos. No, no va a ser problema, continuó Romario. Ella ya aceptó irse. Es una mujer sumisa, nunca ha peleado por nada en su vida. Sumisa.
Esa palabra cayó pesada en mi pecho. Lo sé, dijo él, y noté un tono de risa en su voz. Debí haberlo hecho hace años. Pero mejor tarde que nunca, ¿verdad? Había algo en su tono. Algo frío y calculador que me hizo querer escuchar más. Dejé la toalla en el cesto y caminé despacio hacia el pasillo. Me quedé junto a la pared, fuera de vista, respirando lo más silencioso posible. El plan es sencillo, continuó mi hijo. Una vez que ella se vaya, voy a poner la casa a mi nombre oficialmente. Ya hablé con un contador y me dijo que puedo hacer algunos ajustes en los papeles. Ella nunca revisa nada, ni siquiera sabe qué documentos tiene. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿La casa?, preguntó alguien del otro lado, la voz apenas audible. Sí, esta casa, respondió Romario con total naturalidad. Ella cree que es de los dos, o algo así. Nunca le ha importado mucho el tema legal. Pero yo he estado pagando todo durante años. Las cuentas, los impuestos, el mantenimiento. Legalmente puedo argumentar que soy el dueño real. Silencio del otro lado. Mira, continuó él, molesto, como si tuviera que explicar algo obvio. Ella no hizo nada por esta propiedad. Yo soy quien la mantiene con valor. Si no fuera por mí, esto estaría cayéndose a pedazos. Ella solo vive aquí. Eso no la hace dueña de nada. Más silencio. Luego una voz que no alcancé a distinguir bien. No seas blando, Teodoro, dijo Romario con impaciencia. Esto es negocio. Puro negocio. No puedo dejar que sentimientos malentendidos me impidan asegurar mi futuro. Teodoro. Su abogado. Además, agregó mi hijo con un suspiro, no es como si ella tuviera a dónde ir a quejarse. No tiene dinero propio, no tiene propiedades, no tiene contactos. Depende completamente de mí. Cuando le consiga ese departamento barato en las afueras, ya va a estar agradecida. Mi respiración se volvió superficial. Las manos me temblaban. Sí, entiendo tus preocupaciones éticas, dijo Romario con burla. Pero eres mi abogado, no mi conciencia. Solo necesito que hagas tu trabajo. Prepara los papeles como te dije. Yo me encargo del resto. Hubo una pausa larga. Perfecto. Nos vemos el jueves entonces. Trae todo listo para firmar. Colgó el teléfono. Yo me quedé pegada a la pared del pasillo, incapaz de moverme. El corazón me latía tan fuerte que pensé que él podría escucharlo desde su estudio. Asegurar su futuro. Papeles ajustados. Ella no tiene nada. Cada frase era como un martillo golpeando mi cabeza. Escuché sus pasos acercándose. Rápidamente retrocedí hacia la lavandería y tomé la toalla otra vez, fingiendo que seguía doblando ropa. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la tela. Romario pasó frente a la puerta de la lavandería sin mirar hacia adentro. Bajó las escaleras, silbando una melodía alegre. Como si nada. Como si no acabara de planear robarle la casa a su propia madre. Esperé hasta escuchar que la puerta principal se cerraba. Entonces dejé caer la toalla y me apoyé contra la lavadora. Las piernas apenas me sostenían. Él iba a quitarme la casa. No solo me estaba echando. No solo me estaba humillando. Me estaba robando lo único que yo tenía. O eso creía él. Respiré hondo varias veces, tratando de calmarme. La rabia subía por mi garganta como lava caliente. Pero debajo de la rabia había algo más. Algo frío y calculador. Conocimiento. Ahora yo sabía exactamente qué estaba planeando. Conocía su estrategia. Sabía que tenía una reunión el jueves con su abogado. Y él no tenía idea de que yo lo había escuchado todo. Esa noche preparé la cena como siempre. Romario llegó tarde, cerca de las 8. Entró con el teléfono en la oreja, hablando de trabajo. Se sentó a la mesa sin saludar. Yo le serví su comida. Carne con arroz y vegetales. Él comió mirando su teléfono, ajeno a todo. ¿Cómo estuvo tu día?, le pregunté con voz suave. Él levantó la vista, sorprendido de que le hablara. Bien. Ocupado. Muchas reuniones. Me alegro, dije, sirviéndole más agua. Él me miró con una expresión extraña, como si no supiera qué hacer con mi amabilidad. ¿Y tú?, preguntó,
más por cortesía automática que por interés real. Tranquilo. Limpié la casa. Hice algunas cosas. Asintió y volvió a su teléfono. Lo observé mientras comía. Este hombre que había crecido en mi vientre. Este hombre al que había dado todo. Este hombre que ahora planeaba dejarme en la calle y quedarse con lo que no le pertenecía. Romario, dije de pronto. Él levantó la vista. Sí. ¿Alguna vez te he fallado como madre? La pregunta lo tomó por sorpresa. Frunció el ceño. ¿Por qué preguntas eso? Me encogí de hombros. Solo curiosidad. A veces una se pregunta si hizo las cosas bien. Él dejó el tenedor en el plato y me miró fijamente. Hiciste lo que pudiste con lo que tenías, dijo finalmente. No es tu culpa no haber podido dar más. No haber podido dar más. Como si yo hubiera sido insuficiente toda mi vida. Entiendo, dije con una sonrisa suave. Gracias por ser honesto. Él asintió, incómodo, y siguió comiendo. Yo me levanté y empecé a recoger los platos. Mientras lavaba en la cocina, lo escuché subir a su habitación. La puerta se cerró. Me quedé sola bajo la luz de la cocina, con las manos sumergidas en agua jabonosa. Él creía que yo no tenía nada. Creía que era fácil de manipular. Creía que podía simplemente borrarme de su vida y quedarse con todo. Sequé mis manos lentamente y miré hacia la ventana. Mi reflejo me devolvió la mirada. Una mujer de 63 años con canas y arrugas. Una mujer que para su hijo no valía nada. Pero esa mujer tenía secretos. Y muy pronto, mi hijo descubriría que había subestimado completamente a la persona equivocada. Subí a mi habitación y saqué la libreta otra vez. Esta vez busqué un número específico. El número de una persona que no había visto en años, pero que sabía que me ayudaría. Marqué desde mi viejo teléfono celular. 3 tonos. 4. Hola. María, dije suavemente. Soy yo. Necesito tu ayuda. María Torres había sido mi amiga durante más de 30 años. Nos conocimos cuando nuestros hijos eran pequeños y jugaban juntos en el parque. Con el tiempo, la vida nos separó físicamente, pero nunca dejamos de ser amigas del alma. Ella vivía ahora en otra ciudad, pero su voz al teléfono sonaba tan cercana como siempre. Florencia, dijo con preocupación inmediata. ¿Qué pasó? Te escucho rara. Me senté en el borde de mi cama y respiré hondo. Necesito que sepas algo. Algo que nunca le he contado a nadie. Ni siquiera a Romario. Te escucho. Y entonces se lo conté todo. No sobre la humillación reciente, no sobre los planes que había descubierto esa tarde. Le conté algo mucho más importante. Le conté la verdad sobre la casa. Esta propiedad nunca fue de mi esposo, dije despacio, dejando que cada palabra se asentara. Fue de mi padre. Él me la heredó directamente a mí cuando murió, hace 25 años. Silencio del otro lado. Romario tenía 13 años entonces, continué. Estábamos pasando por momentos difíciles. Mi esposo acababa de perder su trabajo y todo era caos. Cuando papá murió y me dejó la casa, decidí no hacer escándalo. Solo la puse a mi nombre calladamente y nunca hablé del tema. ¿Por qué?, preguntó María suavemente. Porque en ese momento pensé que no importaba. Éramos una familia. Lo que era mío era de todos. ¿Para qué crear divisiones por un papel? Me quedé callada un momento, recordando. Mi esposo murió hace 10 años. Romario tenía 23. Empezaba su carrera, estaba lleno de ambición. Yo dejé que él tomara el control de las cuentas, de los pagos, de todo lo administrativo. Era más fácil así. Él era joven y capaz. Yo ya estaba cansada. Pero la casa siempre estuvo a tu nombre, dijo María, entendiendo. Siempre. Desde el día que papá me la dejó. Los papeles están en una caja de seguridad en el banco. Escrituras originales, testamento de mi padre, todo perfectamente legal. Romario paga los servicios y el mantenimiento, es cierto. Pero eso no lo hace dueño. Florencia, dijo María con voz firme. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Entonces le conté lo demás. La conversación que había escuchado. Los planes de Romario. Su intención de quedarse con la propiedad.
María guardó silencio largo rato cuando terminé. Ese muchacho se volvió un desgraciado, dijo finalmente, con rabia contenida. ¿Cómo puede hacerle esto a su propia madre? No sé en qué momento cambió, dije, y mi voz se quebró un poco. No sé cuándo dejé de ser su mamá para convertirme en su carga. Escúchame bien, dijo María con determinación. Tú tienes todo el poder aquí. Esa casa es tuya. Legalmente, moralmente, de todas las formas posibles. Él no puede quitarte nada. Lo sé. Entonces, ¿qué vas a hacer? Me quedé mirando la pared de mi habitación. Las fotos de Romario de niño todavía colgaban ahí. Su primera comunión. Su graduación. Su sonrisa inocente de entonces. Voy a dejar que él crea que ganó, dije lentamente. Voy a dejar que siga con su plan. Voy a actuar como la mujer sumisa que él cree que soy. Y después. Después le daré la lección más dura de su vida. María se quedó callada un momento. ¿Estás segura? Es tu hijo, Florencia. Por eso mismo. Porque es mi hijo, necesita aprender que las personas no son desechables. Que el dinero no es lo único que importa. Que la crueldad tiene consecuencias. Te apoyo en lo que sea, dijo María firmemente. Dime qué necesitas. Hablamos durante casi 2 horas. María era contadora jubilada y conocía bien temas legales. Me explicó exactamente qué pasos debía seguir. Me dio nombres de abogados de confianza. Me ayudó a trazar un plan. Cuando colgamos, ya era pasada la medianoche. Pero me sentía diferente. Más fuerte. Más clara. Al día siguiente, miércoles, actué con normalidad absoluta. Preparé el desayuno. Limpié la casa. Hice las compras. Fui la madre invisible de siempre. Romario apenas me dirigió la palabra en todo el día. Estaba ocupado con llamadas y reuniones virtuales desde su estudio. Lo escuché hablar de inversiones, de ganancias, de oportunidades. Esa noche, durante la cena, él mencionó casualmente algo que me heló la sangre. Encontré un lugar para ti, dijo sin levantar la vista de su plato. Me quedé quieta. Un lugar. Sí, un departamento pequeño en las afueras. Zona tranquila. Renta accesible. $1,200 mensuales. Yo te voy a dar 1,500 al mes para que cubras eso y tus gastos básicos. $1,500. Esa era mi vida según él. Es generoso de tu parte, dije con voz neutra. Él finalmente me miró. No quiero que pienses que te estoy abandonando, mamá. Solo estoy siendo práctico. Tú necesitas tu espacio. Yo necesito el mío. Esto es lo mejor para ambos. Lo mejor para ambos. Qué fácil era para él convencerse de que su crueldad era en realidad bondad. ¿Cuándo puedo verlo?, pregunté. El sábado. Ya coordiné una visita. Si te gusta, puedes mudarte la próxima semana. La próxima semana. Todo estaba programado con precisión militar. Está bien, dije simplemente. Vi alivio en su cara. Había esperado resistencia y no la encontró. Eso lo hacía sentir mejor consigo mismo. Podía seguir creyendo que era un buen hijo haciendo lo correcto. El jueves en la mañana, Romario salió temprano. Iba a su reunión con Teodoro, el abogado. La reunión donde planeaba ajustar papeles para robarme mi casa. Cuando la puerta se cerró detrás de él, yo también salí. Tomé un taxi hasta el centro de la ciudad. Entré a un edificio antiguo de oficinas. Subí hasta el 4º piso. Toqué la puerta de la oficina 42. Adelante. La abogada que María me había recomendado se llamaba Luisa Martínez. Era una mujer de unos 50 años, de mirada inteligente y modales directos. Usted debe ser Florencia, dijo, estrechando mi mano con firmeza. Gracias por recibirme con tan poca anticipación. María me contó su situación. Siéntese, por favor. Me senté frente a su escritorio. Saqué de mi bolso una carpeta vieja. Dentro estaban todos los documentos que necesitaba. Luisa los revisó con cuidado. Las escrituras de la casa. El testamento de mi padre. Los certificados de defunción. Todo. Esto está perfectamente en orden, dijo después de varios minutos.
La propiedad es completamente suya. No hay ambigüedad legal de ningún tipo. Mi hijo cree que puede quedarse con ella. Luisa levantó una ceja. Su hijo está muy equivocado. Si intenta hacer algún movimiento legal, va a encontrarse con que no tiene ninguna base. Usted es la única dueña registrada. Él solo ha sido un ocupante que paga servicios. ¿Qué puedo hacer? Luisa se recostó en su silla y me estudió. Depende de qué tan lejos quiera llegar. Legalmente, usted podría desalojarlo mañana mismo si quisiera. Es su propiedad. La palabra desalojo sonaba tan dura, tan definitiva. No quiero llegar a eso todavía, dije lentamente. Pero necesito protegerme. Necesito asegurarme de que él no pueda hacer ningún movimiento sin que yo lo sepa. Entiendo. Luisa tomó notas mientras yo hablaba. Le expliqué todo. La humillación. La conversación escuchada. Los planes de Romario. Su ceguera total sobre la realidad. Déjeme hacer algunas consultas y preparar una estrategia, dijo Luisa cuando terminé. Voy a asegurarme de que cualquier intento de su hijo por hacer movimientos legales sobre la propiedad sea bloqueado inmediatamente. También voy a preparar documentos de protección por si usted decide tomar medidas más drásticas. ¿Cuánto le debo? María ya se encargó de mis honorarios iniciales. Es mi regalo para una amiga de una amiga. Sentí lágrimas picando en mis ojos. Bondad. Después de tanto tiempo rodeada de frialdad, encontrar bondad era abrumador. Gracias, susurré. No me agradezca todavía. Agradézcase a usted misma por haber sido lo suficientemente inteligente como para mantener todo a su nombre todos estos años. Muchas mujeres no tienen esa previsión. Salí de esa oficina sintiéndome diferente. Más firme. Más segura. Romario creía que yo era ignorante. Creía que no entendía de papeles ni leyes. Creía que era fácil de engañar. Pero yo había sido más lista que él durante 25 años. Y ahora, finalmente, iba a descubrirlo. El sábado llegó con un sol brillante que parecía burlarse de la oscuridad que yo sentía por dentro. Romario me despertó temprano tocando la puerta de mi habitación. Mamá, en 1 hora salimos a ver el departamento. Prepárate. No esperó respuesta. Sus pasos se alejaron por el pasillo. Me vestí despacio. Ropa sencilla, como siempre. Nada que llamara la atención. Me miré al espejo y vi lo que Romario veía. Una mujer mayor, cansada, sin brillo. Alguien fácil de ignorar. Perfecto. El departamento estaba en una zona que yo no conocía. Edificios viejos, calles con baches, poca luz natural. Subimos 3 pisos por escaleras que olían a humedad. El lugar era pequeño. 2 habitaciones diminutas, una cocina del tamaño de un armario, un baño con azulejos rotos. Es acogedor, dijo Romario, mirando alrededor con una sonrisa forzada. Perfecto para una persona sola. La mujer que mostraba el lugar era una señora de unos 40 años con cara cansada. $1,200 al mes, repitió. Agua incluida. Luz y gas aparte. Romario asintió como si estuviera haciendo un gran negocio. ¿Qué te parece, mamá? Miré las paredes con manchas de humedad. Las ventanas que daban a un callejón oscuro. El piso de linóleo levantado en las esquinas. Está bien, dije con voz suave. Vi alivio en su cara. Perfecto. Entonces lo apartamos. Puedes mudarte el próximo fin de semana. Firmó algo con la señora. Sacó su billetera y pagó el depósito. $500 en efectivo. Los contó con cuidado, como si fuera una fortuna. Mientras bajábamos las escaleras, me habló sin mirarme. Vas a estar bien aquí, mamá. Es un buen barrio. Tranquilo. Hay un supermercado a 2 cuadras. Un buen barrio. Donde los perros callejeros peleaban en las esquinas y las luces de la calle no funcionaban. Gracias por ayudarme, hijo. Él me miró sorprendido. No esperaba gratitud. Es lo menos que puedo hacer, dijo, y casi sonó sincero. Regresamos a casa en silencio. Romario manejaba silbando bajito, satisfecho consigo mismo. Yo miraba por la ventana sin ver realmente nada. Esa tarde él invitó gente a la casa. Una reunión,
dijo. Celebración por un negocio cerrado. Llegaron cerca de las 6. 8 personas. Algunos los reconocí de la cena anterior. Otros eran nuevos. Todos bien vestidos, con relojes caros y perfumes que se sentían desde lejos. Yo preparé bocadillos, quesos, embutidos, frutas cortadas. Arreglé todo en bandejas elegantes. Serví vino en las copas buenas. Me moví entre ellos como un fantasma cumpliendo su función. La casa se ve increíble, Romario, dijo una mujer joven de vestido ajustado. Tienes muy buen gusto. Mi hijo sonrió con orgullo. Gracias, Camila. He invertido mucho en mantenerla impecable. Vale la pena. Invertido. Como si cada clavo fuera suyo. ¿Y vas a vivir solo aquí?, preguntó ella, tocándole el brazo con familiaridad. Muy pronto, sí. Solo estoy terminando de arreglar algunos detalles. Detalles. Yo era un detalle que terminar de arreglar. La conversación fluyó entre temas de trabajo, viajes, inversiones. Alguien mencionó un restaurante nuevo que costaba $300 por persona. Todos rieron diciendo que valía la pena. $300. Un cuarto de lo que Romario me daría mensualmente para vivir. Pasé con una bandeja de canapés. La mujer del vestido ajustado tomó uno sin mirarme. Como si yo fuera parte del servicio contratado. Tu madre es muy callada, comentó alguien, un hombre con barba gris. Romario volteó a verme como si acabara de recordar que yo existía. Sí, ella es así. De la vieja escuela. Silenciosa. Mi madre es igual, dijo otro. A veces creo que ni siquiera saben cómo funcionan los celulares. Risas. Todos rieron de las madres que no entendían la tecnología, que vivían en el pasado, que no sabían nada del mundo moderno. Yo sonreí amablemente y seguí sirviendo. Más tarde, cuando ya había más vino en las venas de todos, la conversación se volvió más suelta, más cruel. Lo importante es no dejar que los padres te manipulen emocionalmente, dijo la mujer del vestido ajustado. Mi papá siempre intenta hacerme sentir culpable. Pero uno tiene que poner límites. Exactamente, coincidió Romario. A veces los padres no entienden que uno tiene que vivir su propia vida. No podemos cargar con ellos eternamente. Es que son de otra generación, agregó otro. No entienden cómo funciona el mundo ahora. Me quedé de pie junto a la puerta de la cocina, sosteniendo una botella de vino, escuchando a mi hijo hablar de mí como si yo fuera un problema que resolver. Yo creo que haces bien en buscarle su propio espacio, le dijo alguien a Romario. Todos merecemos independencia. Tanto tú como ella. Gracias por entenderlo, respondió mi hijo, relajado y validado. No todos lo ven así. Algunos me han dicho que soy cruel. Pero yo sé que estoy haciendo lo correcto. Lo correcto. Abandonar a tu madre era lo correcto si lo justificabas con palabras bonitas. La reunión se extendió hasta pasada la medianoche. Cuando finalmente todos se fueron, la casa quedó llena de vasos sucios, platos con restos de comida, servilletas arrugadas. Romario subió a su habitación sin decir nada, sin ayudar, sin agradecer. Yo me quedé limpiando sola. Una por una recogí las copas. Lavé los platos. Barrí las migajas. Guardé lo que sobraba. Eran las 2 de la mañana cuando terminé. Me dolían los pies. Me dolía la espalda. Pero sobre todo me dolía el alma. Me senté en la cocina vacía bajo la luz fría del techo. La casa estaba en silencio absoluto. Pensé en todas las veces que había limpiado después de las fiestas de Romario. Cuando era niño y celebraba su cumpleaños con sus amiguitos. Cuando era adolescente y hacía reuniones con sus compañeros de escuela. Cuando era joven adulto y traía sus primeras novias. Siempre yo limpiando después. Siempre yo en la sombra. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo sabía algo que él no sabía. Esta vez yo tenía el poder y él solo tenía arrogancia. Subí a mi habitación. Saqué la libreta del cajón. En una página nueva escribí la fecha y un resumen de la noche. Los nombres de quienes habían venido. Las cosas que habían dicho. Todo. No sabía si necesitaría esa información. Pero había aprendido que siempre era mejor tener registros. Guardé la libreta y me acosté. Cerré los ojos pero no pude dormir.
Mi mente daba vueltas y vueltas. En una semana me mudaría a ese departamento horrible. En una semana Romario creería que había ganado, que me había sacado de su vida exitosamente. Y entonces vendría mi turno. El domingo amaneció lluvioso. Yo preparé el desayuno como siempre. Huevos, pan tostado, café. Romario bajó cerca del mediodía, con cara de resaca. Se sentó sin hablar. Comió mirando su teléfono. Hijo, dije después de un rato. Él levantó la vista, molesto por la interrupción. ¿Qué? Quiero agradecerte. Frunció el ceño, confundido. ¿Agradecerme qué? Por buscarme un lugar. Por preocuparte por mí. Sé que no es fácil para ti tenerme aquí. Vi algo extraño cruzar por su cara. ¿Culpa? ¿Incomodidad? Duró solo un segundo. No tienes que agradecer, mamá. Es mi responsabilidad. Responsabilidad. Qué palabra tan fría para describir el amor filial. Aún así, eres un buen hijo. Esas palabras le cayeron como agua fría. Se removió incómodo en su silla. Bueno, yo solo quiero lo mejor para ambos. Lo sé. Terminó de desayunar rápido y subió otra vez a su habitación, casi como huyendo. Yo me quedé sentada en la cocina, mirando la lluvia caer por la ventana. Pronto, pensé. Muy pronto él descubriría quién era realmente su madre. Descubriría que la mujer silenciosa a la que había despreciado tenía más poder del que él jamás imaginaría. Y cuando ese momento llegara, yo estaría lista. Completamente lista. Los días siguientes pasaron en una especie de niebla extraña. Yo empacaba mis cosas lentamente, poniendo ropa vieja en cajas de cartón que Romario había traído. Él observaba satisfecho, creyendo que todo marchaba según su plan. Pero mientras él veía cajas llenándose, yo estaba ejecutando movimientos mucho más importantes en silencio. El lunes por la mañana, mientras Romario estaba en una reunión fuera de casa, yo salí con un propósito claro. Tomé un taxi hasta el banco donde tenía mi caja de seguridad desde hacía 25 años. El empleado me reconoció. Era el mismo hombre que me había atendido cuando abrí la cuenta. Señora Fagundes, qué gusto verla. Hace tiempo que no venía. He estado ocupada, Guillermo. Me llevó a la sala de cajas privadas. Abrió la mía con las 2 llaves necesarias. Me dejó sola. Saqué todos los documentos importantes. Las escrituras originales de la casa. El testamento de mi padre. Los certificados. Papeles de inversiones que había hecho años atrás y que nadie sabía que existían. Porque esa era otra cosa que Romario desconocía. Cuando mi padre murió, no solo me dejó la casa. Me dejó también una suma considerable de dinero. $200,000 que invertí inteligentemente con ayuda de un asesor financiero que María me recomendó en aquel entonces. Durante 25 años, ese dinero había crecido silenciosamente. Nunca lo toqué. Nunca lo mencioné. Era mi seguro, mi respaldo, mi libertad guardada para cuando la necesitara. Y ahora lo necesitaba. Saqué los estados de cuenta más recientes. La inversión había crecido a casi $450,000. Más que suficiente para vivir cómodamente el resto de mis días sin depender de nadie. Guardé todo en mi bolso y salí del banco. El sol brillaba fuerte esa mañana. Me sentí más liviana que en semanas. Mi siguiente parada fue con Luisa Martínez. Ella me esperaba en su oficina con documentos ya preparados. Todo está listo, me dijo, mostrándome papeles. He puesto alertas legales sobre la propiedad. Si su hijo o su abogado intentan hacer cualquier movimiento, serán bloqueados inmediatamente y yo seré notificada. ¿Y él se enterará de esto? No, a menos que intente algo. Entonces recibirá una notificación legal explicándole que la propiedad tiene una dueña registrada y que cualquier intento de fraude será procesado criminalmente. Asentí despacio. La palabra criminalmente sonaba pesada, pero justa. También preparé estos otros documentos, continuó Luisa, deslizando otra carpeta hacia mí. Es una orden de desalojo que puedes ejecutar cuando estés lista. Solo necesitas firmar y presentarla. Tu hijo tendrá 30 días para abandonar la propiedad. Miré los papeles sin tocarlos todavía.
¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto?, preguntó Luisa gentilmente. ¿Tú tienes hijos?, le pregunté. 2. Una niña de 12 y un niño de 9. ¿Qué harías si alguno de ellos te tratara como mi hijo me trata a mí? Luisa se quedó callada un momento. Les enseñaría la lección más dura de sus vidas. Porque amarlos significa también enseñarles consecuencias. Exactamente. Firmé los documentos. Mi mano no tembló. Cuando salí de esa oficina, llevaba en mi bolso el poder de cambiar completamente la situación. Pero todavía no era el momento. Todavía tenía que dejar que Romario se hundiera un poco más en su propia arrogancia. Esa tarde, él llegó a casa más temprano de lo usual. Venía sonriendo, de buen humor. Me encontró en la cocina preparando la cena. Buenas noticias, mamá, dijo, sirviéndose un vaso de agua. Ya hablé con Teodoro. Todos los papeles están listos. Fingí no entender. ¿Qué papeles? Los de la casa. Solo algunos ajustes legales. Cosas aburridas. No tienes que preocuparte por nada. Ajustes legales. Así llamaba él a su intento de robo. Me alegro que todo esté en orden, dije con voz suave. Sí. De hecho, la próxima semana, después de que te mudes, voy a firmar todo oficialmente. Así quedará todo claro y legal. Suena bien. Él me miró con algo parecido al afecto. O tal vez solo era alivio de que yo fuera tan fácil de manipular. Sabes, mamá, creo que esto es lo mejor que pudo pasarnos. Tú vas a tener tu espacio, tu independencia. Ya no tendrás que estar pendiente de mí. Tienes razón. Y yo podré enfocarme en mi carrera sin distracciones. Es un ganar-ganar. Ganar-ganar. Él ganaba todo y yo perdía todo. Esa era su versión de un trato justo. Cenamos juntos esa noche. Fue una de las pocas veces en meses que tuvimos algo parecido a una conversación. ¿Recuerdas cuando era niño y me llevabas al parque todos los sábados?, preguntó de repente. Me sorprendió la pregunta. Claro que recuerdo. Yo amaba esos días. Me comprabas helado y me dejabas jugar hasta que oscurecía. Eras tan feliz en ese parque. Él sonrió con nostalgia. Sí, fueron buenos tiempos. Buenos tiempos. Cuando yo todavía tenía valor para él. Cuando todavía era útil. ¿Por qué lo preguntas?, dije. Se encogió de hombros. No sé. Últimamente he estado pensando mucho en el pasado. En cómo eran las cosas antes. Las cosas cambian, dije suavemente. Sí. Supongo que sí. Hubo un silencio cómodo. Por un momento, casi pareció el hijo que yo recordaba. El niño que me abrazaba fuerte y me decía que era la mejor mamá del mundo. Pero entonces su teléfono sonó. Miró la pantalla y su cara cambió. Volvió a ser el hombre frío de siempre. Tengo que tomar esto, dijo, levantándose. Se fue a su estudio y cerró la puerta. Yo me quedé sola en la mesa. El momento de calidez se evaporó como si nunca hubiera existido. El miércoles, María me llamó. ¿Cómo vas?, preguntó. Todo está listo. Solo estoy esperando el momento correcto. ¿Cuándo será eso? Cuando él crea que ya ganó completamente. Cuando esté más confiado. Cuando piense que no hay vuelta atrás. Eres más fuerte de lo que pensé, Florencia. No soy fuerte. Solo estoy cansada de ser invisible. No eres invisible. Él solo decidió no verte. Pero pronto no tendrá más opción. Esa conversación me dio fuerzas para seguir adelante. El jueves por la noche, Romario organizó otra cena. Esta vez solo con Camila, la mujer del vestido ajustado. Era obvio que había algo entre ellos. Yo serví la comida y me retiré a mi habitación temprano. No quería estar ahí. Desde arriba escuchaba sus risas. Música suave. El tintineo de copas de vino. En algún momento, los escuché subir las escaleras juntos. La puerta de la habitación de Romario se cerró. Me quedé sentada en mi cama, mirando las cajas a medio empacar a mi alrededor. En unos días, según el plan de Romario, yo estaría fuera de esta casa, viviendo en ese departamento horrible, sobreviviendo con $1,500 al mes.
Y él estaría aquí, con esa mujer, en la casa que no era suya, viviendo una vida construida sobre mentiras y crueldad. Pero no por mucho tiempo. Abrí mi libreta una vez más. Revisé cada anotación que había hecho, cada fecha, cada conversación registrada, cada movimiento documentado. Todo estaba listo. Solo faltaba una cosa más. Una llamada que tenía que hacer. Una pieza final que poner en su lugar. Marqué un número que Luisa me había dado. Sonó 3 veces antes de que contestaran. Oficina del registrador público. Buenas noches. Buenas noches. Necesito verificar la información de una propiedad y asegurarme de que ciertos documentos fraudulentos no puedan ser registrados. Por supuesto. Deme los detalles. Pasé los siguientes 20 minutos dando toda la información necesaria. Direcciones. Números de registro. Nombres. Cuando colgué, la última pieza estaba en su lugar. Romario podía firmar todos los papeles que quisiera con Teodoro. Podía creer que había asegurado la casa a su nombre. Podía celebrar su victoria. Pero cuando intentara registrar esos documentos, se encontraría con un muro legal impenetrable. Y entonces descubriría la verdad. Me acosté esa noche sintiéndome extrañamente en paz. La tormenta estaba por venir. Pero yo estaba lista. Completamente lista. El viernes amaneció con un cielo gris que parecía presagiar lo que estaba por venir. Yo me levanté temprano, preparé café y me senté en la cocina a esperar. Sabía que ese día todo cambiaría. Romario bajó cerca de las 9, vistiéndose para salir. Llevaba su mejor traje, el gris oscuro que usaba para ocasiones importantes. Hoy firmo los papeles, me dijo casi casualmente, ajustándose la corbata. Cuando regrese, todo estará oficialmente arreglado. Que te vaya bien, hijo. Él me miró con algo parecido a la satisfacción. Creía que yo era la madre perfecta, sumisa y complaciente hasta el final. Mañana viene el camión de mudanza para tus cosas, ¿verdad? Sí. Todo está casi listo. Perfecto. Tomó sus llaves y salió. Lo escuché arrancar el auto y alejarse. El sonido del motor se perdió en la distancia. Me quedé sola en la casa que era mía. La casa que mi padre me había dejado. La casa que había sido mi hogar durante 25 años. La casa que Romario creía poder robar con papeles falsificados. Respiré hondo y tomé mi teléfono. Marqué el número de Luisa. Es hora, le dije simplemente. ¿Estás completamente segura? Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Entonces procedo. En unas horas él recibirá la notificación. Colgamos. Ahora solo quedaba esperar. Me dediqué a arreglar la casa. Limpié cada habitación como si fuera un ritual. Pasé la aspiradora. Sacudí los muebles. Lavé los pisos. Dejé todo impecable. Si esto iba a terminar, terminaría con dignidad. Alrededor de las 2 de la tarde, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Señora Fagundes. Sí, soy yo. Habla Teodoro Morales. Soy el abogado de su hijo Romario. Mi corazón latió más rápido, pero mantuve la voz calmada. Dígame. Señora, necesito hablar con usted sobre un asunto urgente. Hay una situación legal que acaba de surgir y honestamente, estoy muy confundido. ¿Qué tipo de situación? Lo escuché suspirar pesadamente al otro lado. Intentamos registrar unos documentos hoy. Documentos que su hijo me aseguró que eran correctos y legales. Pero el registro público los rechazó inmediatamente. ¿Por qué? Porque apareció una alerta legal. Al parecer, la propiedad en cuestión tiene una dueña registrada que puso protecciones contra cualquier intento de transferencia fraudulenta. Silencio. Señora Fagundes, continuó él, y su voz sonaba tensa. ¿Es usted la dueña de la casa donde vive con su hijo? Sí, lo he sido por 25 años. Lo escuché exhalar con fuerza. Romario me dijo que la casa era de él. Me dijo que usted era solo una residente. Me dijo que necesitaba formalizar los papeles porque todo estaba bajo nombres antiguos. Mi hijo le mintió. Eso es evidente ahora. Señora,
Yo no habría procedido si hubiera sabido la verdad. Esto pudo haberme costado mi licencia. Su hijo me puso en una posición muy comprometedora. Entiendo. Él está aquí conmigo ahora. Está muy alterado. Dice que debe haber un error. Que esto no puede ser cierto. No hay ningún error. ¿Puedo preguntarle algo? Adelante. Él realmente no sabía que la casa era suya. Me quedé callada un momento, pensando en cómo responder. Él nunca preguntó. Nunca le importó saber. Solo asumió que todo le pertenecía porque él pagaba los servicios. Teodoro guardó silencio por un momento largo. Señora Fagundes, yo le recomendaría fuertemente que busque asesoría legal propia. Su hijo intentó cometer fraude. Usted tiene derecho a tomar acciones. Ya tengo abogada. Gracias por su honestidad, señor Morales. Yo lamento mucho esta situación. Si hubiera sabido. Lo sé. No lo culpo a usted. Colgamos. Me senté en el sofá de la sala, con el teléfono todavía en la mano. Las piernas me temblaban. No de miedo. De anticipación. Sabía lo que venía ahora. No tuve que esperar mucho. Media hora después, escuché el auto de Romario frenar bruscamente frente a la casa. La puerta se abrió con violencia. Sus pasos subieron los escalones de entrada como truenos. Entró a la sala donde yo estaba sentada, tomando tranquilamente una taza de té. Su cara estaba roja. Los ojos le brillaban de rabia y confusión. ¿Qué hiciste?, gritó. Yo lo miré con calma, sin alterarme. ¿De qué hablas, hijo? No me vengas con eso. Sabes perfectamente de qué hablo. La casa. Los papeles. Todo. Tomé un sorbo de mi té antes de responder. Ah, eso. Sí, me imagino que ya te enteraste. ¿Por qué no me dijiste que la casa está a tu nombre? Nunca preguntaste. Eso no es una respuesta. Me levanté despacio, dejando la taza sobre la mesa. Lo miré directo a los ojos. Romario, esta casa me la heredó mi padre hace 25 años. Está a mi nombre desde entonces. Tú tenías 13 años cuando eso pasó. Nunca lo mencioné porque en aquel momento creí que no importaba. Éramos familia. Lo mío era de todos. Entonces, ¿por qué ahora sí importa? ¿Por qué pusiste esas alertas legales? Porque escuché tu conversación con Teodoro hace 2 semanas. Escuché cómo planeabas quedarte con mi propiedad. Escuché cómo pensabas engañarme y dejarme sin nada. Su cara palideció. Yo no iba a dejarte sin nada. Te iba a dar dinero cada mes. $1,500. Mientras tú te quedabas con una propiedad que vale más de $500,000. Él se quedó callado. Creíste que no me daría cuenta. Continué, y mi voz seguía calmada pero firme. Creíste que era tan tonta, tan ignorante, tan inútil. Yo nunca dije que fueras inútil. Pero lo pensaste. Lo dijiste frente a tus amigos. Me llamaste carga. Dijiste que yo no contribuía. Dijiste que vivía de favor en una casa que es mía. Romario se dejó caer en el sillón, pasándose las manos por el pelo. No entiendes. Yo he mantenido esta casa por años. He pagado todo. Las reparaciones. Los impuestos. Todo. Y yo te di un techo gratis por años. Comida. Cuidados. Una madre que nunca te cobró por existir. Eso es diferente. ¿Por qué? ¿Porque el dinero es lo único que cuenta? Porque el amor no vale nada si no viene con un precio. Él levantó la vista hacia mí. Por primera vez en meses vi algo en sus ojos que no era arrogancia. Era miedo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con voz más baja. Caminé hasta donde él estaba sentado. Me quedé de pie frente a él, mirándolo desde arriba. Voy a darte la misma oportunidad que tú me diste a mí. 30 días para que encuentres otro lugar donde vivir. ¿Qué? Esta es mi casa, Romario. Legalmente. Moralmente. De todas las formas posibles. Y ya no quiero que vivas aquí. Se puso de pie de golpe. No puedes hacer esto. Soy tu hijo.
Y yo soy tu madre. Eso no te detuvo a ti. Es diferente. Tú no tienes a dónde ir. Pero tú sí. Tienes un trabajo bien pagado. Tienes ahorros. Tienes contactos. Tienes todo lo que según tú te hace valioso. Ahora úsalo. Su cara pasó por 1000 expresiones. Enojo. Incredulidad. Desesperación. No lo vas a hacer. Estás enojada. Lo entiendo. Pero no lo harás realmente. Saqué un sobre de mi bolsillo. Se lo extendí. Esto es la orden de desalojo legal. Firmada por un juez. Tienes 30 días desde hoy. No lo tomó. Solo lo miró como si fuera una serpiente venenosa. Mamá, por favor. Podemos hablar de esto. Podemos arreglar. Ya no hay nada que arreglar. Tú tomaste tus decisiones. Ahora vives con las consecuencias. Pero yo no sabía. Si hubiera sabido que la casa era tuya. ¿Qué? ¿Me habrías tratado diferente? ¿Me habrías respetado solo si sabías que tenía propiedades? ¿Eso es lo que soy para ti? Una suma de bienes materiales. No respondió. El problema, Romario, no es que no sabías que la casa era mía. El problema es que dejaste de verme como tu madre y empezaste a verme como un estorbo. Eso no tiene nada que ver con quién es dueño de qué. Me di vuelta para salir de la sala. ¿A dónde vas?, preguntó con voz temblorosa. A mi habitación. La que todavía es mía en mi propia casa. Mamá, espera. Me detuve pero no volteé. Puedo cambiar. Podemos empezar de nuevo. Por favor. Finalmente lo miré por encima del hombro. 30 días. Romario. Es más de lo que tú me diste a mí. Subí las escaleras despacio, con la espalda recta y la cabeza en alto. Detrás de mí, escuché un sonido que no había oído en años. Mi hijo llorando. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Romario y yo vivíamos bajo el mismo techo, pero en mundos completamente diferentes. Él se encerró en su habitación la mayor parte del tiempo. Lo escuchaba hacer llamadas desesperadas. A amigos. A familiares lejanos. A cualquiera que pudiera ayudarlo. Yo seguí con mi rutina. Cocinaba. Limpiaba. Vivía mi vida como si nada hubiera cambiado. Porque en el fondo, para mí, nada había cambiado. Siempre había sido mi casa. Solo que ahora todos lo sabían. El sábado por la mañana, 3 días después de la revelación, Romario bajó a la cocina. Se veía terrible. Ojeras profundas. Ropa arrugada. Barba sin afeitar. Me encontró preparando café. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó con voz ronca. Adelante. Se sentó en la mesa. Yo le serví una taza de café sin que me lo pidiera. Viejas costumbres. Llamé a todos, dijo, mirando la taza sin tomarla. Amigos, primos, conocidos. Nadie puede ayudarme. O no quieren. Dicen que fue mi culpa. Que me lo busqué. No respondí. Solo me senté frente a él con mi propia taza. Camila dejó de contestar mis llamadas cuando le conté lo que pasó. Los del trabajo están haciendo chistes a mis espaldas. Alguien filtró la historia. Y esperabas otra cosa. Levantó la vista hacia mí. Creí que eran mis amigos. Eran amigos de tu éxito. De tu imagen. No de ti. Eso pareció dolerle más que todo lo demás. He estado buscando departamentos, continuó. Todo lo que puedo pagar está en zonas horribles. Edificios viejos. Barrios peligrosos. Como el que tú elegiste para mí. Se quedó callado. He visto 3 lugares esta semana. Todos son deprimentes. Uno ni siquiera tenía agua caliente. Ajá. No sé cómo voy a vivir en un lugar así. No estoy acostumbrado. Yo tampoco lo estaba. Pero tú creíste que estaría bien para mí. Romario se frotó la cara con ambas manos. Traté de sacar un préstamo para poder rentar algo mejor, pero me lo negaron. Tengo deudas que no sabía que eran tan grandes. Gastos de tarjetas. Ese auto nuevo que compré hace 6 meses. Resulta que no puedo mantener el estilo de vida que tenía.
Porque ese estilo de vida se sostenía sobre no pagar renta, sobre vivir gratis en mi casa. Lo sé. Por primera vez, sonaba genuinamente arrepentido. Pero yo ya había escuchado disculpas vacías antes. Mamá dijo después de un silencio largo. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿De verdad vas a echarme? Ya lo hice. Firmé los papeles. Es legal y definitivo. Pero soy tu hijo. Y por eso te estoy dando 30 días. Un extraño no habría recibido ni eso. Se levantó bruscamente, tirando la silla. Esto es venganza. Solo quieres castigarme. No es venganza. Es justicia. Hay una diferencia. ¿Justicia? Dejar a tu propio hijo en la calle es justicia. Yo no te estoy dejando en la calle. Te estoy dando un mes para que te organices. Tú tienes trabajo, tienes ingresos. Solo tienes que aprender a vivir dentro de tus posibilidades. Mis posibilidades no son suficientes. Entonces reduce tu estilo de vida. Vende el auto caro. Cancela las suscripciones que no necesitas. Come en casa en lugar de restaurantes de $300. Haz lo que millones de personas hacen todos los días. No entiendes lo que me estás pidiendo. Me levanté también, enfrentándolo. Sí entiendo. Te estoy pidiendo que vivas como yo viví durante años mientras tú me despreciabas por no tener dinero. Te estoy pidiendo que seas humilde, que seas real, que dejes de medir el valor de las personas por su cuenta bancaria. Yo nunca te medí así. Entonces, ¿por qué me trataste como si no valiera nada cuando creíste que no tenía nada? No pudo responder. Esa es la lección, Romario. El respeto no debería depender de cuánto dinero tenga alguien. El amor no debería tener precio. Y las madres no deberían tener que demostrar su valor con escrituras de propiedades. Salió de la cocina hecho una furia. Escuché sus pasos pesados subir las escaleras. La puerta de su habitación se cerró con un golpe que hizo temblar las paredes. El lunes, Romario no fue a trabajar. Tampoco el martes. Se quedó en su habitación, saliendo solo para ir al baño o buscar comida en la madrugada cuando creía que yo dormía. El miércoles recibió una visita. Era uno de sus amigos del trabajo, el hombre con bigote que había venido a cenar semanas atrás. Yo les abrí la puerta y los dejé pasar. Se encerraron en el estudio de Romario. No escuché la conversación intencionalmente, pero las voces se filtraban por la puerta. Tienes que aceptar la realidad, hermano, decía el amigo. La cagaste. Pero puedes recuperarte. No lo entiendes. He perdido todo. No has perdido todo. Tienes tu trabajo. Tienes habilidades. Eres joven. Me quedo sin casa. Sin nada. Mucha gente vive sin casa propia. Rentan. Es normal. Pero yo no soy mucha gente. Hubo un silencio. Ese es tu problema, Romario. Crees que eres especial. Que las reglas no aplican para ti. Tu mamá te dio una lección dura, pero necesaria. Ahora tú también estás de su lado. No hay lados. Hay solo realidad. Intentaste robarle su propiedad. Claro que reaccionó. Yo no intenté robar nada. Solo estaba formalizando. No te mientas a ti mismo. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Más silencio. Lo que necesitas ahora es humildad. Acepta tu situación. Busca un lugar modesto. Vive dentro de tus medios. Y con el tiempo, reconstruyes. ¿Y mi relación con mi madre? Eso no lo sé, hermano. Heriste a la persona que más te amaba en el mundo. Ese tipo de daño no se repara fácil. Se fueron poco después. Romario no salió de su habitación el resto del día. El jueves por la noche, alguien más tocó a la puerta. Una mujer mayor que yo no conocía. Buenas noches. Busco a Romario Fagundes. ¿Quién lo busca? Soy Herminia Morales, madre de Teodoro, su abogado. La dejé pasar y llamé a Romario. Bajó con cara de confusión. Señora Morales, ¿qué hace aquí? Vine a hablar con tu madre, pero ya que estás aquí, les hablaré a ambos.
Nos sentamos los tres en la sala. Herminia era una mujer de unos 70 años, elegante y de mirada firme. Teodoro me contó lo que pasó, comenzó, mirando a Romario. Mi hijo está muy afectado. Casi pierde su licencia por culpa de tu engaño. Romario bajó la cabeza. Pero no vine a regañarte. Vine a hablar con tu madre. Me miró directamente. Señora Fagundes, entiendo su enojo. Entiendo su decisión. Si mi hijo me hubiera hecho algo así, yo habría reaccionado igual. Asentí levemente. Pero vine a pedirle algo. No que perdone. No que cambie su decisión. Solo que considere una cosa. ¿Qué cosa? Que las lecciones más duras son las que más enseñan. Su hijo ya está aprendiendo. Ya está sintiendo las consecuencias. La pregunta es, ¿quiere que aprenda con resentimiento o con comprensión? No entiendo la diferencia. Si él sale de aquí odiándola, la lección se pierde. Solo será un hijo resentido que culpará a su madre por su sufrimiento. Pero si sale entendiendo por qué esto sucedió, si logra ver su propio error, entonces la lección valdrá la pena. Me quedé callada, pensando en sus palabras. No le estoy pidiendo que lo perdone, continuó Herminia. No le estoy pidiendo que cambie su decisión de que se vaya. Solo le pido que en estos días que quedan, hable con él. Explíquele. Ayúdelo a entender. ¿Y si él no quiere entender? Entonces usted habrá intentado. Y eso es todo lo que una madre puede hacer. Se levantó para irse. Piénselo, por favor. No por él. Por usted. Para que no cargue culpa innecesaria. La acompañé a la puerta. Cuando se fue, volví a la sala. Romario seguía sentado, mirando el piso. ¿Ella tiene razón?, preguntó sin levantar la vista. ¿Sobre qué? Sobre que salga de aquí odiándote. Me senté frente a él. No sé. La tiene. Finalmente me miró. No quiero odiarte, mamá. Solo quiero entender cómo llegamos a esto. Llegamos porque dejaste de verme. Dejaste de valorarme. Dejaste de amarme como algo más que un inconveniente. Yo nunca dejé de amarte. Pero lo demostraste de una forma muy extraña. Nos quedamos en silencio. Tengo miedo, admitió finalmente con voz pequeña. No sé cómo voy a vivir solo. Sin esta casa. Sin ti. Eso es lo que yo sentía cuando planeabas dejarme en ese departamento horrible. Miedo. Soledad. Abandono. Lo siento. Lo sé. Pero lo siento no arregla lo que se rompió. Se quedó callado. Tienes 23 días más, le dije suavemente. Úsalos bien. Me levanté y subí a mi habitación, dejándolo solo con sus pensamientos. Los últimos 20 días fueron una mezcla extraña de dolor y sanación. Romario dejó de pelear. Dejó de reclamar. Comenzó a buscar departamentos realmente, no solo por cumplir, sino porque finalmente entendió que no había vuelta atrás. Encontró un lugar a 15 minutos de su trabajo. Un edificio sencillo, un departamento de 2 habitaciones. No era lujoso, pero era digno. Costaba $1,800 al mes, casi todo lo que podía pagar después de sus otros gastos. Es pequeño, me dijo cuando me mostró fotos en su teléfono. Pero tiene buena luz. Se ve bien. Tendré que vender el auto. No puedo mantener los pagos. Es una decisión inteligente. Asintió con tristeza. Ese auto había sido su orgullo, su símbolo de éxito. Ahora solo era un gasto que no podía sostener. Durante esos días, tuvimos conversaciones que nunca habíamos tenido. Conversaciones reales. Sin gritos. Sin reproches. Solo honestidad. ¿Cuándo empecé a cambiar?, me preguntó una tarde mientras empacaba sus libros. Estábamos en su habitación. Yo lo ayudaba a decidir qué llevarse y qué donar. No fue de golpe, le dije. Fue gradual. Cada vez que elegías el trabajo sobre la familia. Cada vez que medías el valor de algo por su precio. Cada vez que te avergonzabas de que yo no fuera exitosa como tus amigos y sus padres. Yo nunca me avergoncé de ti. Sí lo hiciste. Lo vi en tus ojos cada vez que me presentabas como tu madre que,
no trabaja. Como si eso me definiera. Dejó de empacar y se sentó en el borde de la cama. Mi papá siempre decía que el dinero era lo más importante, que sin dinero no eres nadie en este mundo. Tu papá estaba equivocado. Y yo también estaba equivocada por no contradecirlo frente a ti. ¿Por qué no lo hiciste? Porque en ese momento no quería causar conflictos. Creí que era mejor mantener la paz. Pero mi silencio te enseñó la lección equivocada. Romario se quedó mirando una foto vieja que había encontrado entre sus cosas. El de niño, yo abrazándolo. Ambos sonriendo. Extraño a ese niño, dijo suavemente. Yo también. ¿Crees que pueda volver a ser así? Aunque sea un poco. Creo que puede ser mejor. Puede ser ese niño con la sabiduría de un hombre que aprendió una lección dura. Guardó la foto en su caja de cosas importantes. Una semana antes de su mudanza, llegó a casa con bolsas del supermercado. ¿Qué es esto?, pregunté. Ingredientes. Voy a cocinar. Tú. Necesito aprender. No puedo estar comiendo fuera todos los días con mi nuevo presupuesto. Lo observé mientras sacaba vegetales, pollo, arroz. Cosas básicas. ¿Me enseñas?, preguntó casi tímidamente. Pasamos esa tarde en la cocina. Le enseñé a cortar vegetales correctamente, a sazonar la carne, a medir el arroz. Cosas simples que yo había hecho toda mi vida y que él nunca había aprendido. ¿Por qué nunca me enseñaste antes?, preguntó mientras revolvía la olla. Lo intenté cuando eras adolescente. Dijiste que era trabajo de mujeres. Hizo una mueca. Dije muchas estupideces, ¿verdad? Eras joven. Los jóvenes dicen estupideces. El problema es cuando sigues creyéndolas cuando creces. La comida le quedó decente. No perfecta, pero comestible. Comimos juntos en la cocina, como no lo hacíamos hacía años. Esto que hicimos hoy, dijo Romario. Esto es contribuir, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Tú contribuiste a mi vida de 1000 formas que no tienen que ver con dinero. Comida, cuidados, tiempo, amor. Y yo solo veía lo que costaba mantener la casa. Sí, eso es exactamente lo que quiero decir. Fui un idiota. Fuiste ciego, pero ahora estás empezando a ver. 3 días antes de la mudanza, vino Camila. Tocó el timbre a las 8 de la noche. Romario no estaba. Había salido a resolver cosas del departamento nuevo. Señora Fagundes, dijo cuando abrí. Sí. Soy Camila, amiga de Romario. Lo sé, él no está. Vine a hablar con usted, en realidad. La dejé pasar. Nos sentamos en la sala. Quiero disculparme, comenzó ella, nerviosa. Yo sabía lo que Romario estaba planeando hacer. Lo de quedarse con la casa. Y no dije nada. ¿Por qué me lo dice ahora? Porque me siento culpable. Romario perdió todo y yo solo. Desaparecí. No contesté sus llamadas. Lo abandoné cuando más me necesitaba. Y ahora vienes a arreglar tu conciencia. Bajó la mirada. Supongo que sí. Pero también vine a decirle algo importante. ¿Qué cosa? Romario está cambiando. Realmente. La última vez que hablamos, era un hombre diferente. Más humilde. Más real. Menos preocupado por impresionar. Me alegro por él. Usted lo perdona. Me quedé callada, pensando. Perdonar no significa olvidar. Significa soltar el enojo para que no me envenene. Estoy trabajando en eso. ¿Él puede volver algún día? No a vivir aquí. Esa etapa terminó. Pero puede volver a ser mi hijo. Si él quiere. Camila asintió y se levantó. Gracias por recibirme. Y de verdad, lo siento. Se fue y yo me quedé pensando en sus palabras. Romario estaba cambiando. Yo lo había visto también. La pregunta era si ese cambio sería permanente o solo una reacción temporal a la crisis. El día de la mudanza llegó con sol radiante. El camión llegó temprano. 2 hombres jóvenes empezaron a bajar las cajas y muebles de Romario.
Yo observaba desde la ventana de la sala. Toda la vida de mi hijo saliendo por la puerta. Parte de mí se sentía triste. Era mi hijo, después de todo. Pero otra parte se sentía en paz. Estaba haciendo lo correcto. Romario bajó la última caja. Me buscó con la mirada. Salí a la entrada. Esto es todo, dijo. Está bien. Nos quedamos ahí, en el umbral de la puerta, sin saber qué decir. Gracias, dijo finalmente. ¿Por qué? Por no dejarme salirme con la mía. Por enseñarme lo que necesitaba aprender, aunque doliera. Sentí lágrimas picando en mis ojos, pero no las dejé caer. Vas a estar bien, Romario. Eres inteligente. Eres capaz. Solo necesitas recordar que el éxito no se mide solo en dólares. Lo sé ahora. Se acercó y me abrazó. Un abrazo real. No el abrazo mecánico de los últimos años. Un abrazo de verdad. Te amo, mamá. Lamento todo. Yo también te amo. Siempre lo he hecho. Por eso hice esto. Nos separamos. Él subió al camión. El motor arrancó. Lo vi alejarse por la calle hasta que desapareció. Me quedé parada en la entrada de mi casa. Mi casa. Completamente mía ahora. Respiré hondo. El aire olía a nuevo comienzo. Entré y cerré la puerta. La casa estaba en silencio. Pero no era el silencio pesado de antes. Era un silencio limpio. Pacífico. Caminé por las habitaciones. Cada espacio se sentía diferente sin la tensión de los últimos meses. Sin la crueldad flotando en el aire. Llegué a la habitación que había sido de Romario. Estaba vacía. Solo paredes desnudas y piso limpio. Sonreí. Esta habitación sería mi estudio ahora. Llenaría las paredes con fotos. Pondría un escritorio junto a la ventana. Tal vez tomaría esa clase de pintura que siempre quise tomar. Los siguientes días fueron de transformación. Contraté a alguien para que pintara la casa. Cambié las cortinas. Moví muebles. Compré plantas nuevas. María vino a visitarme una semana después. Te ves diferente, me dijo, mirándome con admiración. Me siento diferente. Más joven. Más libre. Nos sentamos en la sala renovada, tomando té. ¿Supiste algo de Romario?, preguntó. Me llamó hace 2 días. Está instalándose. Dice que es difícil, pero que está aprendiendo. ¿Crees que lo lograste? ¿Crees que aprendió la lección? No lo sé. Solo el tiempo lo dirá. Pero yo hice mi parte. El resto depende de él. Estoy orgullosa de ti, Florencia. Hiciste algo que muchas mujeres no se atreven a hacer. ¿Qué cosa? Defenderte. Ponerte límites. Negarte a ser invisible. Sonreí. ¿Sabes qué es lo irónico de todo esto? ¿Qué? Romario me echó porque creía que yo no contribuía. Pero al final, yo le di la contribución más importante de todas. ¿Cuál? Le enseñé que las personas valen por lo que son, no por lo que tienen. Esa es una lección que ningún dinero puede comprar. María levantó su taza en un brindis silencioso. Esa noche, sentada en mi nueva sala, mirando las estrellas por la ventana, pensé en todo lo que había pasado. Mi hijo había intentado robarme mi casa. Había intentado dejarme sin nada. Pero en el proceso, había perdido mucho más que yo. Había perdido su arrogancia. Su falso sentido de superioridad. Su ceguera ante lo que realmente importa. Y con suerte, con el tiempo, encontraría algo mejor. Humildad. Gratitud. Humanidad. Yo, por mi parte, había encontrado mi voz. Mi fuerza. Mi valor. Durante años fui invisible. Fui la madre silenciosa que aceptaba todo. Que no reclamaba nada. Que vivía en las sombras de las vidas de otros. Pero ya no. Ahora era Florencia Fagundes. 63 años. Dueña de su propia casa. Dueña de su propia vida. Y finalmente, completamente visible. Sonreí en la oscuridad y cerré los ojos. Mañana comenzaría mi nueva vida. Una vida donde yo importaba. Donde yo tenía voz.
donde yo existía no solo como madre, sino como mujer. Y eso, después de todo, era lo único que siempre había necesitado.